Hace una semana o 2 semanas antes del Día de la Madre hemos estudiado acerca de Ananías y Zafira. ¿Y quiénes eran Ananías y Zafira? Si se acuerdan, ellos vendieron un terreno porque habían visto a otra persona, a Bernabé, vender un terreno, dar el dinero de la venta a la iglesia para proveer las necesidades de toda la iglesia. Entonces vieron como su generosidad y todo, entonces ellos decidieron hacer lo mismo, pero vendieron el terreno y tomaron un parte de la venta para sí mismo y mintieron diciendo que hemos vendido el terreno en tal precio. Entonces estaban engañando, estaban, ¿cómo se llama? Mintiendo. ¿Y cuál era su intención? Era para que viera la gente que ellos eran tal vez muy espirituales y que estaban mintiendo, no estaban viendo lo que ellos hacían. Y podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? O no podemos hacer lo mismo, pero a veces hacemos lo mismo también. Para que la gente nos vea a nosotros lamentablemente no hacemos las cosas con las mejores intenciones. Entonces, una lección. ¿Y qué sucedió a Ananías y Zafira? Cayeron muertos. El Señor les juzgó, dando ejemplo a la iglesia. Y dice el texto que gran temor cayó sobre toda la iglesia. Por supuesto, cuando dos personas caen muertos allí, la gente pone atención. Y ellos dicen, y deben de examinar, y nosotros debemos de examinar nuestros corazones también. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para ser visto por la gente o para agradar a Dios? ¿Una respuesta? Muy bien, para agradar a Dios. Y en todo lo que hacemos debemos de hacer eso. La atención es para el Señor, no es para nosotros mismos. ¿Están bien? ¿Sí? A ver, sonrisas, por favor. Gracias, eso me ayuda. Veo que están despiertos. Entonces, estamos en el capítulo 5, vamos a seguir con la historia, la narración aquí en el texto. Estamos en versículo 12 de Hechos. Perdón, capítulo 5, versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces aquí dice que habían muchos milagros que estaban haciendo los discípulos. Los creyentes estaban experimentando ver los milagros del Señor. Y Dios estaba haciendo muchas cosas. No nos dice el texto exactamente lo que estaban observando. Podemos imaginar, porque en el Evangelio, como en el libro de Hechos, vemos muchas sanaciones. La gente está siendo tocado por el Señor, sus cuerpos están siendo sanados. Y nosotros creemos en la sanidad también. Creemos que cuando hay enfermos, como dice el libro de Santiago, de los ancianos debemos de orar por los enfermos, y la oración de fe curará o sanará al enfermo. Entonces, cuando hay enfermos entre nosotros, por favor, nos dejan saber para poder orar por ustedes, por los enfermos. Queremos ver al Señor hacer milagros. Podemos suponer también que entre las multitudes había muchos endemoniados, los que tenían espíritus inmundos. Y como dice el Evangelio, también en el libro de Hechos vemos muchos sanados de los efectos de la posesión diabólica, ¿sí? Entonces, yo sé que hay eso en el día de hoy también, y queremos ayudar a librar a las personas que están atormentadas por demonios. Eso es lo que hacían en el libro de Hechos, es lo que hacía la primera iglesia, y la iglesia en el día de hoy hacemos lo mismo también. No debemos de tener ningún temor de orar por un endemoniado, ¿sí? ¿Qué más? Yo creo que el Señor estaba obrando, estaba
haciendo muchas cosas y la gente estaba muy feliz. Y dice que los creyentes se reunían en un lugar que se llama el Pórtico de Salomón. Hace unas semanas les mostré el Pórtico de Salomón. Junto al templo de los judíos había un gran atrio, un patio, y junto al patio un lugar de, ¿cómo se llama? De sombra, donde la iglesia se reunía. Entonces los judíos celebraban sus fiestas en el templo, pero los nuevos cristianos estaban yendo al templo también, pero en un lugar aparte para adorar al Señor. Hoy en la mañana estaba pensando, me arrepiento por haber puesto el nombre Osana a nuestra iglesia. Hubiera puesto el Pórtico de Salomón. Un lugar aquí en Cajamarca donde se reúne la gente para cantar, para estudiar su palabra, para adorar al Señor. Entonces, la iglesia, como vamos a ver, está creciendo cada vez más. Y a pesar de una tragedia con Ananías y Zafira y su muerto de ellos, podemos ver que la iglesia sigue creciendo. Ahora el siguiente versículo, en el 13 dice, Víctor, escucho mucho, muy fuerte para mí. ¿Para ustedes también? Mucho eco, tal vez. Ajá. Muy fuerte mi voz, aunque sí la de mis dientes hoy en la mañana. Era chiste, era broma. Ahora es muy bajo. Uno más. Ahí. Ya, gracias. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Obviamente estamos hablando de los no creyentes que no querían reunirse con los creyentes. ¿Y por qué? Porque tenían un cierto temor de no adorar a Dios con todo su corazón. Hay algunas personas que prefieren vivir en su pecado, no quieren unirse con los creyentes, y mejor para ellos que estén afuera. No querían reunirse con los creyentes. Hay pecadores que no quieren arrepentirse de su pecado y no quieren estar tampoco con nosotros hoy en esta mañana. Prefieren vivir una vida apartado del Señor, pero nosotros hemos aprendido algo diferente. Queremos acercarnos a Dios y enamorarnos más de Él y estar en su palabra y experimentar todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Algunos no querían reunirse con los creyentes, pero dice que alabaron a los creyentes. ¿Qué significa? Que los estimaban, los respetaban, tenían admiración por los creyentes porque eran personas decentes. Eran personas que temían a Dios y sus vidas reflejaran su compromiso con el Señor también. Entonces yo me pregunto, los miembros de Comunidad Cristiana Osana, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestro compromiso con el Señor? ¿Tememos a Dios? ¿Estamos caminando bien con Él? ¿O estamos viviendo una vida doble? La gente debe de tener un temor de Dios cuando ven el ejemplo de nuestras vidas. Nosotros somos llamados a vivir vidas puras, ¿sí? Vidas que representan a Dios, vidas que honran al Señor en cada momento. Entonces, es lo que yo espero para los miembros de nuestra iglesia también. Estamos dando un ejemplo a otras personas. Tal vez ellos no van a llegar a la iglesia, pero van a conocer a Dios por medio de nuestro comportamiento. Alguien dijo una vez, en una ocasión, que tal vez la única Biblia que van a leer los no creyentes eres tú. Tu ejemplo es lo que les va a indicar lo que dice la Biblia. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de chicas también, hombres y mujeres. Entonces hemos visto en el estudio de
de este libro de Hechos. Empezamos con 12, después con 120, después con 3,000, después con 5,000, y ahora vemos que la iglesia sigue creciendo. Y eso es lo que debemos de experimentar, y yo creo que estamos experimentando los inicios de crecimiento de nuestra iglesia aquí en Cajamarca. Va a ser lindo cuando todo Cajamarca conoce al Señor Jesús según la enseñanza de su palabra también. Hombres como mujeres. Aquí estamos viendo algo muy interesante, porque en la cultura de los judíos, la mujer lamentablemente es menospreciada, no es reconocida. Siempre son los hombres que fueron contados, por ejemplo, los 5,000 hombres que fueron alimentados con 2 peces y 5 panes. No menciona ahí a las mujeres. Pocas veces en la cultura hebrea menciona a las mujeres, pero estamos viendo algo diferente con los cristianos. Están mencionados los hombres como las mujeres también. Porque en el cristianismo hay igualdad, no hay uno que es superior a otro. Los hombres importantes y las mujeres iguales de importantes también. Ustedes, mujeres, deben de sentir muy bien en el Señor Jesús, porque hay igualdad, ¿sí? No hay uno que es mayor que el otro. Amén. Okay. Escuché puras mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces, como mencioné, muchos estaban siendo curados por sus enfermedades. Tal vez no todos tenían al alcance de Pedro, pero cuando él estaba pasando por las calles, cuando caía su sombra sobre la gente, se sanaban. Parece que es lo que el texto nos está diciendo. Entonces, quiero aclarar que no hay poder en una sombra de una persona. Y tampoco hay poder en una persona. Es Dios el que sana. Simplemente la sombra fue un toque de fe. Como cuando la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años tocó el borde del manto de Jesús, fue sanada. Era poner acción a su fe. Ella tocó su ropa de Jesús y fue sanada. Otra persona recibió lodo en el ojo y fue sanada también. En este caso la sombra, y en otros lugares pañales de los panales, ¿no? De los discípulos fueron usados pañales, ¿no? Para curar a los enfermos. No es el panal, tampoco es la sombra, no es el borde del manto, es la fe que demuestra a una persona: yo puedo ser sanado, y tú puedes ser sanado hoy día también aplicando la misma fe. Señor Jesús, extiendo mi mano a ti y pido, Señor, que tú me sanes. Y el Señor quiere sanar, quiere abrir ojos de los ciegos, quiere librar a los presos, quiere dar oportunidad de caminar a los cojos también. El Señor es igual ayer, hoy y para siempre. Entonces, los milagros que hemos visto en los evangelios, que estamos estudiando aquí en el libro de Hechos, son para nosotros en el día de hoy también. ¿No sería lindo ver al Señor hacer muchos milagros en las calles de Cajamarca? Y yo estoy convencido que lo va a hacer. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Todos eran sanados. Entonces, de ciudades lejanas venían la gente para ser sanada ahí en Jerusalén. Aquí estamos en Jerusalén, estamos en Jerusalén, estamos en Cajamarca. Es como el Señor está haciendo grandes cosas así aquí, y la gente está escuchando de diferentes lugares, tal vez en Porcón o tal vez en Matara, y muy pronto van a llegar aquí para
para experimentar lo que el Señor está haciendo aquí en Cajamarca. Pero veo algo malo aquí y tal vez les puedo convencer. La gente venía de lejos para ser sanado ahí en Jerusalén, pero los discípulos estaban obedeciendo al Señor, porque el Señor les había dicho: id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Él dijo: empezaré en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después los confines de la tierra. Entonces vemos algo aquí, que los discípulos estaban muy cómodos en Jerusalén y no estaban obedeciendo la exhortación de Jesús de ir a otros sitios. Jesús quiere enviar misioneros a otros sitios. Él quiere enviar obreros a otros sitios. Y podemos estar muy cómodos aquí en Cajamarca y olvidar de otros pueblos que necesitan escuchar del Señor también. La primera iglesia, los obreros, los discípulos, los apóstoles, todos estaban felices en Jerusalén. Pero vamos a ver más adelante que Dios hace algo para enviar a sus obreros a diferentes partes. Es algo que se llama persecución. Muy pronto vamos a ver todos esparcidos desde Jerusalén a diferentes sitios para servir al Señor allí también. Entonces yo les animo a ustedes que nosotros podemos salir ya sin tener la persecución, o si estamos muy cómodos aquí podemos esperar la persecución y salir después. Pero yo creo que es mejor obedecer lo que dice el Señor Jesús. Id, y queremos ir, ¿sí? Queremos ir a diferentes sitios. Capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces aquí tenemos el sumo sacerdote de los judíos, de los saduceos. Sabemos que los saduceos son los élites, son los del gobierno judío, y ellos estaban en contra de lo que estaban haciendo los discípulos. Y vamos a ver lo que sucede aquí. El sumo sacerdote se pone en pie en frente de todos y dice: ustedes apóstoles están mal, y yo les he dicho antes, el capítulo anterior, capítulo 4, que no pueden predicar más en el nombre de Jesús. Pues a escuchar esas palabras, Juan y Pedro, ¿qué dijeron? Ve tú si debemos de obedecerte a ti, pero yo siento que es mejor obedecer a Dios. Y Dios nos ha dicho ir y predicar, y yo voy a obedecer a Dios. Yo no te puedo obedecer. Entonces el sumo sacerdote está sorprendido de que los discípulos siguen hablando y enseñando y predicando en el nombre de Jesús y no obedeciéndole a él como la autoridad. Él está molesto, está fastidiado, tiene ¿qué? Celos. Tiene celos de lo que los discípulos están haciendo. ¿Por qué? Porque grandes multitudes ya están siguiendo a Jesús por medio de los discípulos y están dejando su religión atrás. Ya no están practicando el judaísmo, están practicando el cristianismo, y el sumo sacerdote tiene celos. ¿Puede suceder hoy día también? Cuando Dios empieza a usarnos a nosotros y la gente viene a conocer a Jesús y están dejando sus prácticas religiosas antibíblicas, la gente puede tener celos también. Las autoridades pueden tener celos, nos pueden decir: hay que parar, ustedes no pueden hacer más predicar en el nombre de Jesús. Echaron a los discípulos en la cárcel pública.
Entonces parece que no solamente Pedro y Juan como la vez pasada, sino todos los 12 discípulos están encarcelados. Y mira lo que hace Dios en el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, durante la noche, cuando los 12 discípulos estaban bien cerrados, acomodados en su celda, vino un ángel, no sé dónde consiguió la llave, pero el ángel les abrió la puerta y les dieron el paso a los discípulos, salieron, volvió a cerrar la puerta con llave, el ángel, y dio una noticia a los discípulos: no dejan de predicar el evangelio. Salieron los discípulos y recibieron la noticia del ángel: hay que predicar más, ¿sí? Tal vez los discípulos tenían un cierto temor, pero si nos han echado en la cárcel, nos pueden volver a echar en la cárcel. Tal vez debemos de dejar de predicar. Ya tenemos libertad y ya vamos cada uno por su lado. Pero el ángel dice: no, necesitan predicar el evangelio. Necesitan salir a predicar. Utilizan su libertad para compartir las buenas nuevas de Jesús. Una pregunta: ¿antes estabas tú encadenado a tu pecado? ¿No te ha dado libertad Jesús? ¿Te ha dado libertad para hacer qué? Hacer lo mismo, salir y compartir las buenas nuevas. Estás libre hoy día para compartir. ¿Cómo estás utilizando tu libertad? El Señor te ha dado libertad y tú puedes escuchar al ángel decir: ve y comparte más de mí. Es un buen punto, ¿no? Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Interesante, el sumo sacerdote envió a la cárcel para traer a los 12 discípulos, pero no estaban allí, estaban ya de mañana predicando en el templo. Y esa palabra de mañana significa que estaban allí al amanecer. Al despertar el sol, ya estaban en el templo predicando a las multitudes. Interesante, no esperaron mucho tiempo, ya estaban allí compartiendo. El sumo sacerdote está sorprendido, los saduceos están sorprendidos. Interesante. ¿Quién les libró a los 12 discípulos? Un ángel, ¿no es cierto? Lo que es interesante es que los saduceos no creen en ángeles. Dios tiene un sentido de humor. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada y con seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Qué interesante. La guardia estaba allí, las puertas estaban cerradas. ¿Cómo es que salieron los discípulos? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Estaban viendo un verdadero milagro, una obra indubitable de Dios. Dios estaba con los discípulos y
Era obvio que los líderes estaban luchando contra Dios. 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Y puedo escuchar a los alguaciles otra vez. Los saduceos estaban diciendo: ¿qué está pasando? No podemos parar, no podemos frenar a estos cristianos. Están en todas partes, no nos están obedeciendo, están compartiendo de Jesús y están siendo acompañados sus obras con milagros también. ¿Cómo es que salieron de la cárcel? 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Los alguaciles, como los líderes de los judíos, llegaron y tomaron a los discípulos, ¿sí? Pero sin violencia. Eso habla de ciertas cosas. Cuando servimos al Señor con violencia. No, servimos al Señor con mansedumbre, servimos al Señor con amor. No somos violentos, no peleamos. Los discípulos acompañaron a la autoridad y fueron arrestados y una vez más llevados a la cárcel. ¿Hubieran podido los discípulos decir algo? Oye, ¿qué nos están haciendo? Ustedes no nos pueden llevar a la cárcel. Y así convocar las simpatías de la multitud, ¿no es cierto? Pero no hicieron eso. Estaban conformes a hacer la voluntad del Señor. Si Dios nos ha dado libertad una vez, nos puede volver a dar libertad de nuevo. No necesitamos apoyarnos en la carne o en otras personas. Confiamos en el Señor que Él nos puede liberar por segunda vez. Entonces simplemente fueron con las autoridades. No dijeron nada, pero eran las autoridades que temían al pueblo. Es importante subrayar este versículo en sus Biblias. ¿Cuál era la razón? Porque las autoridades querían apagar la obra de los discípulos porque temían al pueblo. Pero vemos que los discípulos no tienen ningún temor, no temen ni a la autoridad que les está tratando de parar. Una pregunta. Vamos a ver en el libro de Hechos, en otras ocasiones, cuando algunos seguidores de Jesús vuelven a ser encarcelados y Dios no les da la libertad, no envía a un ángel para liberarles en este momento. Estoy pensando en este momento a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan no fue sacado de la cárcel milagrosamente así? ¿Y por qué los discípulos sí? Y podemos hacer la pregunta después también: ¿por qué en otras ocasiones los mismos discípulos sufrieron bastante? Muchos de ellos fueron torturados, la mayoría de ellos fueron mártires. ¿Por qué aquí sí y después no? Bueno, la razón es porque Dios tiene sus propósitos. Él quería que los discípulos estuvieran en las calles predicando el Evangelio. Por esa razón les dio en esta ocasión libertad. Pero más adelante no vamos a ver este mismo milagro más adelante. Sabemos que Pedro fue crucificado de cabeza. Pablo perdió la cabeza. Otros fueron crucificados también, otros traspasados con lanzas, murieron en diferentes formas. Juan el apóstol fue hervido en aceite caliente, pero no murió. Porque ahora
están liberados y después no son liberados. Es porque Dios tiene propósito en nuestras vidas. A veces, cuando tiene tareas para nosotros, nos da la libertad para hacer las tareas. Más adelante, tal vez no. Pero no significa que nos ama menos. No significa que tenemos menos fe más adelante y ahora no. Simplemente Dios tiene su plan y su propósito y necesitamos someternos a su plan para nuestras vidas. No podemos preguntar, y Dios, ¿dónde estás tú en este momento? Antes estabas conmigo, pero ahora no. No, Dios está contigo. Dios te ama igual hoy como ayer también. ¿Sí? Nada más tiene diferentes tareas para ti en este momento. ¿Seguimos con la historia? Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen más en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Me gusta lo que dice aquí. Dice, no les hemos enseñado o no les hemos dicho que no pueden enseñar más en el nombre de Jesús. Y vamos a ver cómo responden los discípulos en un ratito. Y ellos dijeron también, ¿qué dijeron? Dice, prohibimos estrictamente no hablar en ese nombre. Ellos no querían mencionar el nombre de Jesús, mencionaron ese nombre, porque hay poder en el nombre de Jesús, ¿sí? No querían mencionar el nombre en hebreo Yeshua. Yeshua significa Jehová salva. Ellos no querían reconocer que Jesús era el esperado Mesías, por eso no querían mencionar su nombre, mencionaron simplemente ese hombre. Dice, han llenado toda Jerusalén con su doctrina. Eso demuestra que los discípulos estaban cumpliendo con su tarea, ¿no es cierto? ¿Y no queremos llenar toda Cajamarca con esa doctrina también? ¿Estamos cumpliendo con nuestra tarea? El Señor nos ha dado libertad en este momento para hacerlo. Todo el mundo sabe de Jesús aquí en Jerusalén. En una manera, los saduceos, el élite, estaban felicitando a los discípulos por haber hecho un buen trabajo. Y otra cosa dice aquí también, nos están tratando de poner sobre nosotros la culpa de la sangre de ese hombre. Dice, ¿qué sentían ellos? Sabemos que tenían celos, sentían culpa también porque ellos sabían que habían matado a un hombre inocente. Jesús nunca hizo mal, nunca pecó, nunca cometió un crimen. Ellos tenían que mentir para poder juzgarle y matarle a Jesús. Entonces ellos sentían culpa. Y ellos sabían que sí, la sangre de ese hombre estaba sobre sus cabezas. Y los discípulos no dicen que no es cierto. Ellos dicen que, bueno, en una manera es cierto. Y quiero explicarles la razón por qué. ¿Cómo podemos ser salvos nosotros? ¿No es por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado? Los discípulos sí querían que fuera sobre sus cabezas la sangre de Jesús para poder ser salvos. La sangre de Jesús tiene poder para sanar. En ningún momento los discípulos estaban acusando a los líderes de los judíos. Ellos sentían su propia culpa. Los
discípulos querían que ellos fueran salvos también. Los alguaciles, los líderes, los principales, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote, ellos querían que ellos conocieran a Jesús también, pero ellos no querían. ¿Cómo responden a esa acusación los discípulos? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Debemos de obedecer más a Dios que a los hombres, que a ustedes. Chicos, es muy importante obedecer a Dios. Cuando Él nos da mandato, cuando nos da orden, cuando nos da una tarea, debemos de ser obedientes a Él. Y una vez más, ¿qué es lo que Él dice? Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero yo no puedo. Mis padres no me permitan. ¿Es mejor obedecer a tus padres o a Dios? A Dios, ¿no? Uy, la mamá de Leslie está aquí. Debemos de obedecer siempre a Dios. No importa lo que dice la autoridad, los padres, el profesor de la escuela, no podemos temer a los hombres. Debemos de temer a Dios. Mire el contraste aquí. Los líderes de los judíos eran mentirosos, sentían culpa, estaban obligando a los discípulos a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque temían perder más gente, temían al pueblo. Pero los discípulos no temían al pueblo, los discípulos temían ¿a quién? A Dios. Y por eso obedecían al Señor. Recuerda de eso durante la semana. Necesitas obedecer al Señor. Necesitas poner en práctica lo que Él te dice, ¿sí? Otras personas no son tan importantes. No tememos a los hombres, tememos a Dios. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A ese Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mira, las palabras de Pedro aquí, podemos aprender unas cosas muy importantes y aplicar las palabras de Pedro aquí. Dice, es necesario, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. En las dos prédicas anteriores de Pedro, él menciona ciertas cosas que encontramos aquí en su respuesta a los líderes de Israel. Menciona, 1, la muerte de Jesús, la crucifixión. Menciona, 2, la resurrección de Jesús. Menciona otras 2 cosas más adelante, pero quiero que vean estas 2 cosas primero. Cuando compartimos, cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando compartimos con la gente, cuando evangelizamos y testificamos de Jesús, necesitamos incluir estas 2 cosas. 1 es que Jesús murió. ¿Y por qué murió? Murió por tus pecados. Y número 2, necesitamos mencionar que Jesús resucitó de la muerte. ¿Por qué tenía que morir? Porque nosotros somos pecadores. La Biblia dice que el alma que pecare morirá, y Él está hablando de una muerte espiritual, el infierno pues. Y Dios no quiere que vayamos nosotros al infierno, por eso ha provisto la salvación por medio de Jesús, y por eso participamos en la Santa Cena hoy en esta mañana. La sangre y el pan, el cuerpo de Jesús que nos purifica de todos nuestros pecados. Jesús tenía que morir.
Jesús mismo preguntó a su Padre, ¿es posible que me pase de mí esta copa? Y Dios le dijo que no. Tú tienes que tomar esta copa amarga. ¿Cuál es la copa amarga que tenía que tomar Jesús? Era su muerte en la cruz. Él lo hizo porque no hay otra manera por medio del cual el hombre puede ser salvo. ¿Estás feliz que Jesús murió por ti en la cruz? ¿Sí? Porque por su muerte tú vas al cielo, no vas al infierno. Por su muerte, Él ha quitado la mancha y hasta la culpa de tu pecado también. Te ha dado una esperanza de una vida eterna con Él. Te ha dado una linda familia, te ha dado su palabra también que estamos estudiando hoy en esta mañana. Él te ha dado dones también para servirle. Entonces nosotros estamos muy agradecidos con Dios y por eso le servimos por la muerte que Él experimentó en la cruz para cancelar nuestros pecados. Pero no queda allí. Yo sé que durante la semana Santa hay muchas películas de Jesús. La película termina con Él colgado en la cruz. Pero ahí no termina la historia porque hay otro hecho que es muy importante también. No solamente murió, sino que resucitó de la muerte. Eso es lo que nos da a nosotros la esperanza de una vida eterna juntamente con Él. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Cuando compartimos con la gente necesita escuchar eso en nuestras enseñanzas, en nuestra prédica. Jesús, ayúdame, murió en la cruz. Número 2, resucitó de la muerte. Vamos a ver qué más dice Pedro aquí. Vamos a verlo una vez más, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces Pedro está diciendo que Jesús es nuestro príncipe, Él es nuestro salvador, es el que nos rescata de nuestros pecados y requiere Dios arrepentimiento en nuestras vidas también. Dios está ofreciendo arrepentimiento de pecados a Israel y nos ofrece lo mismo a nosotros hoy día. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro está diciendo, nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero ustedes, religiosos, no tienen al Espíritu Santo. Los que no tienen al Espíritu Santo temen a los hombres. Los que no tienen al Espíritu Santo no obedecen a Dios. Los que tenemos al Espíritu Santo, escuchamos su voz, tenemos su convicción, estamos agradecidos con Él y le obedecemos y le servimos donde Él quiere que vayamos. Pedro está diciendo, nosotros tenemos al Espíritu Santo, ustedes no. ¿Tú necesitas del Espíritu Santo hoy día? Yo también. Y por fe pedimos, por fe recibimos al Espíritu Santo. Y al tener al Espíritu Santo obedecemos al Señor. Bueno, vuelven a encarcelar a los discípulos. No sé por qué, porque el ángel tiene la llave de la cárcel. Fácilmente pueden salir otra vez. Están considerando encarcelarles, pero hay una persona que intercede por los discípulos. Quiero que conozcan a un señor que se llama Gamaliel. ¿Pueden decir Gamaliel? Para que no se duermen. ¿Sí? Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarles. Mataron a Jesús y resucitó de la muerte. Encarcelaron a ellos y salieron de la cárcel. No hay manera para ellos parar la obra de Dios.
se enfurecían, querían matarles. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los discípulos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Gamaliel está diciendo: hay que considerar lo que están pensando hacer, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra... Di vuelta a la hoja, pero no pensé. 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra el mismo, ¿quién? El mismo Dios. Un excelente consejo que está dando Gamaliel a este concilio, ¿sí? Gamaliel es un fariseo, ¿sí? Y necesito decirles un poco de él. Dice aquí que fue muy respetado por el pueblo, y es cierto. Hay un escrito acerca de él, que después de su muerte, dice el escrito que ahí murió la ley. Para un judío, para los judíos, decir que murió la ley cuando murió Gamaliel es fuertísimo. Es casi poner a Gamaliel a par con Moisés y con otros profetas del Antiguo Testamento muy importantes. El pueblo respetó tanto a Gamaliel y dijeron que cuando murió él, murió la ley también, y murió, ¿cómo se llama? Murió la inocencia, murió la pureza. Eran halagas que hacían a Gamaliel porque era tan venerado, tan inteligente, tan estimado, tan apreciado por el pueblo. Es interesante porque su nombre se menciona otra vez más adelante en el libro de de los Hechos, ¿no? En el Nuevo Testamento menciona que Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Entonces Pablo tenía el mejor, pero el mejor entre los maestros en Israel. En cuanto a Gamaliel, decían que él no es nuestro rabí, sino él es nuestro rabán. Rabán significa nuestro maestro, rabí significa mi maestro. Era más que un rabí, era un rabán, bien respetado por el pueblo. ¿Y cuál era el consejo? Él dice: cuidado lo que piensan hacer con los discípulos de Jesús. Mencionó Tadeo, mencionó Judas, otras personas que se levantaron para empezar una reforma, un revuelto con jamón, una rebelión, pero nada pasó. Cientos de personas estaban siguiendo a esas personas, pero nada pasó. Llegó a nada. Y dijo Gamaliel a los judíos: si los discípulos de Jesús están siguiendo a un hombre, todo va a morir.
no te preocupes, no tienes que luchar, solito se va a apagar este movimiento. Pero si este movimiento es de Dios, ustedes están luchando contra el mismo, ¿quién? Dios. Y nadie quiere luchar contra Dios. Muy sabio Gamaliel, el consejo que él les da. Terminamos la historia. Versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué piensan que están pensando los discípulos a escuchar este mandato de ellos? ¿No pueden hablar más en el nombre de Jesús? ¿Eso les va a parar? No. Una vez más ellos están pensando, es importante, es necesario, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, del Hashem, del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Chicos, ¿obedecieron a las autoridades? No, seguían enseñando de Jesús, seguían compartiendo de Él, seguían ministrando y sanando a la gente. Y yo creo que vamos a ver la próxima semana que va creciendo más y más y más la iglesia de Jesús. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Número 1, si Dios nos ha dado libertad, nos ha dado libertad en este momento para hacer ¿qué? Para predicar y enseñar y servir y ministrar y obedecer cuando Él dice id, ¿sí? ¿Tú tienes libertad? Levanta tu mano si tienes libertad. No veo ninguna cadena, ¿sí? Entonces tenemos libertad para compartir con nuestros amigos, con los de nuestra familia, a todos de Jesús, ¿sí? Cuando alguien te dice que no puedes hablar más en el nombre de Jesús, tú puedes decirle, bueno, necesito obedecer al Señor. Una pregunta, ¿afectó el crecimiento de la iglesia la muerte de Ananías y Zafira? No afectó. Bueno, sí afectó, pero trajo pureza a la iglesia, trajo seriedad a la iglesia. Y eso es lo que nosotros queremos, no perder personas. No queremos ver la muerte de nadie, pero podemos aprender que Dios está esperando seriedad, madurez, sinceridad, compromiso, obediencia de sus seguidores. Y así somos nosotros, ¿sí? Cuando escuchamos el consejo de Dios hay que poner en práctica lo que Dios nos dice. Tenemos una obligación. Al que es dado mucho, mucho tiene que cumplir. Y Dios nos ha dado un cargo y necesitamos cumplir con esa tarea que nos ha dado a nosotros. ¿Tenían temor los discípulos de las autoridades? No. Los respetaban, pero ellos entendían que las autoridades tenían celos de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Y lo mismo puede pasar entre nosotros también. Respetamos, amamos, somos sometidos a la autoridad, pero sabemos que es mucho más importante obedecer primero a Dios más que a los hombres. ¿Debemos de temer a los hombres? No, porque nosotros tememos a Dios. Exactamente.
Señor, gracias por lo que nos has mostrado en el día de hoy desde este libro de Hechos. Hay mucha aplicación para nuestras vidas y te pedimos, Señor, como diste valor y denuedo a los discípulos, a los apóstoles, que nos des a nosotros tus discípulos también. Queremos ser obedientes a ti en todo, Dios. Queremos honrarte con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que siempre te reflejen a ti. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús. Amén.